Bueno, que los patitos. Vamos a hacer una revisión, esta vez de La Paz de los Valientes, del 9 de enero de 2005, hace 20 años. Hay una imagen de un bombero, ahí tenemos una imagen de un bombero, The Final Countdown, seguramente haciendo referencia a la famosa canción de Europe de los años 80. Érase una vez en Miami, en Florida, cuando no había exilio cubano, ni la pequeña Habana existía siquiera. Cuando el pueblo cubano era parte orgánica del poder emanado de Washington, aun cuando, como diría aquel, tenía su Capitolio, su banderita y su asiento en la Sociedad de Naciones. Entonces, un cambio fundamental que cierta parte de la sociedad se negaba a reconocer y que aún hoy se niegan. Y así surgen terroristas como Posada Carriles, recientemente amnistiado por la saliente presidenta del Panamá, cuando en fecha cercana de 2000 intentó atentar contra la delegación cubana en la cumbre iberoamericana. Es en este caso una voluntad inequívoca de suplantar la voluntad de un pueblo por las acciones de unas élites que únicamente quieren a una determinada forma de país. No quieren el país tal cual es, lo quieren a su manera, los demás no existen. Y de esa manera actúa la pequeña Habana en Miami. Y así de radicales se les pudo ver cuando la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, tuvo que entrar a sangre y fuego a devolver a Lian con su padre, en vez de una parte lejana de su familia que únicamente le quería usar como marioneta política, tal vez en favor de una nueva bahía de cochinos mejorada que quizá W. George Walker Bush, se avenga a llevar a cabo en su segundo mandato. Si es que el que ganó Ohio fue George, y no el que tal vez el nuevo presidente en el exilio, John F. Kerry, que sucedería en dicho cargo al sureño Al Gore. Vamos a pararnos aquí en el que, ciertamente, uno no tiene ningún problema a la hora de recordar todas estas cosas, a pesar de que el conocimiento, la revisión y la situación nos haya llevado a conocer más y mejor esa realidad, teniendo en cuenta que hay un vídeo específico sobre el tema del Liancito, el reparto de tareas. Porque hubo un reparto de tareas en el que el señor presidente saliente Clinton tomó un posicionamiento y Al Gore otro. Cierto es que en Florida, en el lugar objeto de toda esta reflexión, nos encontramos con el hecho de que Al Gore ganó en Miami-Dade, se paró el conteo precisamente en diciembre del año 2000 y eso suponía que la perspectiva era que en realidad había ganado Al Gore, y ganando Miami-Dade ganaba el estado de Florida, y ganando Florida ganaba la presidencia de Estados Unidos. Eso complicaba las cosas porque ponían dificultades la reunión del colegio electoral, ponía en dificultades el procedimiento democrático y la juramentación del presidente el día 20 de enero. Recordemos lo que sucedió el día 6 de enero del 2021, cuando el candidato derrotado, en ese caso el señor Donald J. Trump, tuvo a sus partidarios para tratar de paralizar el procedimiento democrático. Otra cosa es que todos sepamos que en realidad Al Gore debió haber sido el presidente y solamente la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el conteo, que ya bastaba, que se había hecho demasiado trabajo, fue el que hizo aquella circulación. Creo que fue fundamental Samuel Alito. Por tanto, he recordado ciertamente el caso de Florida, el caso de Ohio, fue también las máquinas en el ámbito del sur, pero ahí no me detendré. Y el tema de Cuba. Cierto es que fue la presidenta de Panamá, para que luego digan actualmente la situación respecto de Panamá y el canal, porque fue en ese momento cuando se había hecho la transmisión y Estados Unidos seguramente le pidió a la presidenta de Panamá que hiciera este acto de amnistía a Posada Carriles, que curiosamente venía de Venezuela. Lo utilizan para atacar no solamente a Estados Unidos, sino también a la Cuarta República por parte del chavismo.
Y la idea, ciertamente, de la gusanera como tejemanejes que está sobrevolando en un mainstream que en aquel momento permeaba a un servidor respecto de palabras como el bloqueo, que en realidad nunca existió. Pero antes de entrar en esas disquisiciones, vamos a seguir como ahí tenemos la idea de Liancito siendo salvado por la libertad. ¿Eh? El subtítulo, agentes del FBI salvando a Liancito de manos de la mafia anticastrista. Luego, uno puede ver claramente cómo hubiera sido la remisión del escenario retroactivo sobre cómo hubiera sido la vida de Liancito en la libertad de Florida y cómo fue realmente la vida en La Habana con ser el símbolo, con los pioneros comunistas y todo lo que supuso ser un símbolo del régimen castrista. En estos momentos existe en Estados Unidos una ola latina. Está en la onda. Es lo que está de moda. Aparte del hecho de que en 2050 entre uno de cada 4 o uno de cada 3 chapurreará la lengua de Cortés y de Pizarro en la tierra de la libertad. Ya lo está advirtiendo el gurú y conciencia de América. Y a este no le llaman racismo. Cada vez hay más espaldas mojadas que quieren ser gringos y que al verse en comunidad le dan más al ándale, como le va manito, que al how are you dude. Pero este es otro asunto. Porque sería hasta cierto punto normal el miedo a lo extraño. No sería diferente de otras partes del mundo. Es la ignorancia y el atrevimiento que van siempre unidas. Como dijo Einstein, ignorancia, estupidez, arrogancia, malentendidos, soluciones fáciles. Y se montó el Belén. Y dado que en relaciones internacionales no existe una planificación como en asuntos de política interior, sino que hay una reacción ante lo que va surgiendo, encajaremos los golpes cuando lleguen, decía un asesor presidencial en una película de Hollywood. Está, por cierto, muy recomendable, 13 días. Dicho sea de paso, tiene un conversatorio íntimo de 2 horas en este canal. Yendo al grano, en este preámbulo, se está construyendo un paradigma de sociedad iberoamericana. Es el viejo sistema de presas y compuertas. Después de que cayera la estereotipia, puesto que los que estaban lejos ahora están ya en el vecindario y puedes charlar con ellos en vez de lo que hacía tu abuelo, leer un artículo en el National Geographic. Ahora te puedes contar con él sobre el pueblo cerca de Cuzco, o de Asunción, Lima o La Paz, mucho más que la revista Time o la CNN, mientras trinchas el pavo en la comida de Acción de Gracias. Y eso es también globalización. Pero aquí llega la careta remozada. El mismo contenido de antes, más folclore, más auténtico, pero con el mismo nivel de vida. Todo lo mismo. El mismo estatus en el mundo. Y sí, ahora quizá vaya un 10% de gringos más de turistas. Es como el último ojo de Gloria Estefan. Perfecto en esa línea. Que no digo yo que no sea necesaria para dar a conocer a los pueblos que componen Iberoamérica, una sociedad introvertida y autista, ¿no? El exterior como son los Estados Unidos de América, pero no es suficiente. Porque lo único que saben del continente es que ellos son América. El resto también, por la doctrina Monroe. Hay una América Latina, diferente de los gringos, que vive. Lamenta tener vecinos tan poderosos insensibles, que sufren, trata de comer todos los días y que muere. Y otra América que se presenta con celofán para el turista, como lo que aparece en el trasfondo. Es el decorado del clip de la artista cubanoamericana. Y también hay una que se revela y que quiere salir a flote, representada por Lula en Brasil, Gutiérrez en Ecuador, Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, aparte del reciente vencedor socialista en las elecciones de Uruguay, Tabaré Vázquez, que luego sería amigo de George Bush, como dijo Gustavo Belden en este canal más de una vez. Continúo. Una cosa es lo que deseas y otra lo que es. Una cosa es el envoltorio, otra el contenido.
Y si realmente amas lo que tienes, lo cual quieres tal cual. No amas lo que sueñas y tratas de bajarlo a la tierra, cual Jerusalén celestial que debe aplastarla a ojos del misionero, sacrílega, pero real. Jerusalén. Vamos a pararnos aquí un poquito, porque es un relato que en buena medida permea de esas izquierdas, de lo que será el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, eh, y que refleja una idea que aún tiene cierta carta de naturaleza para algunos en el momento actual y por eso no ha caído el régimen de Maduro, todavía, por ahora, como diría Huguito en febrero del 1992. Eh, la idea de seguir dentro del marco de Guerra Fría, de estar todavía en la idea de los gringos como si fueran los de los años 60 y 70, del imperialismo solamente existente en Estados Unidos para el hemisferio occidental, relatando la situación respecto de la OEA como Ministerio de Colonias. La situación de golpes de Estado y regímenes militares en lo que se oculta Cuba como gran injerencista en el hemisferio occidental por parte de la segunda mitad del siglo XX. Se olvidan intentos de golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo, con intentos de invasión 2 veces en los años 60. Se olvida la participación en guerrillas comunistas, en la OLAS, creada y disuelta en 1967 en La Habana, y todo lo que conllevó directamente a través de diversas organizaciones a lo que fue luego una reacción dolorosa, triste, una golpiza internacional, como fue el Plan Cóndor. Pero no podemos olvidar que fue una reacción de los regímenes dictatoriales a algo que deviene de la OLAS de 1967 en La Habana con el señor Salvador Allende. Salvador Allende. Y que fue fracasado el tema de la OLAS por la muerte del señor Che Guevara. Fue el que destruyó esa vertiente revolucionaria militar y que, por lo tanto, aquí nos encontramos con esa situación complicada de entender, donde Chávez rellenó de petrodólares la región con instituciones como fue Petrocaribe, el ALBA TCP, UNASUR, CELAC, y todas fracasaron. La izquierda, entendiendo como revancha contra la derecha yanqui y vendida al capital, claro, ahí está parte del intríngulis de por qué, a pesar de que lo estoy explicando, este documento tal vez sería entendido hoy por seguidores como tal vez Zapatero, tal vez Monedero, seguramente si siguiera pensando exactamente igual que como trasluce textos como este, pues ciertamente igual me darían un premio o una medallita de San Hermenegildo. Es por lo tanto complicado el transponer esta situación, pero revela un pensamiento tal vez limitado, tal vez ideológico, en aquel momento en el que un servidor estaba en Eusko Alkartasuna y en sus juventudes que estaba Chaleak, en el que tenemos un libro explicando ese escenario como es Amores Pendejos, disponible en Amazon. Aquí tenemos una imagen que también es polémica y debería de serlo, porque pongo ahí en 2005, el 9 de enero, LATAM, Latinoamérica, olvidando el pequeño detalle de que Latinoamérica es un término derivado de la obsesión imperialista de Napoleón III, un emperador, en Francia, porque la situación para México en esa época en el que confluyó también la situación en la guerra civil estadounidense con el emperador Maximiliano y Benito Juárez enfrente, en donde el emperador Maximiliano concitó unas políticas públicas de cariz más progresista, a pesar de que técnicamente los que le apoyaban en la monarquía eran los conservadores, y por tanto se separó tratando de quitar apoyo a Benito Juárez, incluso pasándole por la progresía a el líder indígena, aquel que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahí está incorporada Haití, lo cual ciertamente es Latinoamérica porque ahí hablan francés.
Pero Latinoamérica incluye Quebec. Porque si hablamos de Latinoamérica entendiendo con aquellos hablantes de lenguas derivadas del latín, tenemos al castellano, sí, al portugués, sí. Incorporaremos a las poblaciones italianas, a pesar de que Italia técnicamente estaba fragmentada y no tenía territorios en el territorio del hemisferio occidental. Pues tal vez sí, como una parte integrante de esos territorios, de virreinatos y capitanías. Pero, Quebec. Incluso, ¿por qué no? La Luisiana, especialmente Nueva Orleans, con aquella cultura cajún. Latinoamérica, por lo tanto, sería otra cosa distinta. De Iberoamérica, Sudamérica, Centroamérica, serían conceptos distintos, a pesar de que el término imperialista Latinoamérica, creado precisamente para justificar la presencia de Francia en la época de Napoleón III sobre el territorio de México, ha sido adoptado como si fuera un término antiimperialista, lo cual ciertamente, como podríamos señalar, en la época del 48-49, Israel fue un experimento antiimperialista, porque los imperios clásicos, Francia y Reino Unido, habían tomado en esa primera mitad del siglo XX parte, han derivado de los acuerdos Sykes-Picot, y precisamente la descolonización en el territorio fue a través de la existencia del Estado de Israel. Lo cual habrá gente que si llegan hasta aquí me dirán, pero ¿qué dice loco? Israel es imperialista y lo más europeos que pueden ser. Pues olvidan de que lo más europeo fue Alemania, y Alemania fue la creadora de la Shoah, y las víctimas fueron también los judíos. La mitad de las víctimas de los campos de concentración y exterminio fueron judíos, y a eso se llama la Shoah. Por tanto, resulta ciertamente curioso. Pero continuamos para bingo. Pero, como quizá usted, querido lector, habrá descubierto, el caso real que avanzaba el título no era el caso de América Latina, con la problemática, el cariño y la solidaridad que podamos tener usted y yo para su propia y justa resolución a este histórico conflicto entre Occidente invasor y la América conquistada. ¿Sabía que el último foco de resistencia sofocado por los españoles de lo que ahora se llama simplemente indígenas lo fue en 1697? Está probado el conflicto vasco como un ejemplo de otra parte del mundo. Dicen así, en piel ajena se pueden ver perfiles que no habíamos visto en nuestra propia pica. Lo que, como dice el refrán, tenemos en nuestro propio ojo. Hace mucho tiempo que estamos en momentos decisivos para nuestro país, y parece que si una semana no es excepcional o vital, no es una semana que merezca la pena ser vivida, o al menos es uno de esos momentos áridos entre alguna breaking news que nos anime la vida. Y así podamos decirle a la vecina, oye, ¿te has enterado que el plan... o las últimas declaraciones de la tríada de Quintanilla de Onésimo, Bono, Rodríguez Ibarra y Fraga? Qué raro el no ver a Aznar haciendo declaraciones sobre el tema. ¿Será nostalgia? Aunque, eso sí, debiéramos los vascos hacer una estatua conmemorativa a José María Aznar. El solito ha propiciado con su tozudez y la españolidad el que se haya presentado la oportunidad de reformar el Estatuto de Guernica y que tenga forma de plan Ibarretxe. Gracias. Realmente, como señalaba mucho atrás, hay una Euskadi real y otra que nos pintan. El PP votó en contra del actual estatuto. Sí, señora, sí, señor. Que no les engañen las bonitas palabras del encantador de serpientes de la Fuente de Maldad, en la lengua de los éuskaros y turgaiz. O de Leopoldo Barreda, o la nueva, la hija política de Mayor Oreja, Marichu San Gil. Tanto HB como el PP votaron en contra. Y hasta aquí que el PP es hoy el que mayor defensa hace del Estatuto de Guernica. O eso dicen. Que di algo que seguro que de pozo quedan restos. Lo dice la tele, o la radio, o el periódico, como si fueran en sí mismas fuentes de autoridad fiables. Como para que la labor de exégesis, interpretación o disección de la verdad de la mentira. De lo que me conviene, de lo que no está en sus manos. Y no en las mías. ¿O es que queremos que nos lo den todo trilladito y el voto ya ensobrado junto con el diario el día de las elecciones? Aparte, citaré un hecho bien claro. El famoso y querido Estatuto de Guernica tuvo, en el total del censo, un 53% de voto favorable.
la Constitución española apenas un 30%. En la CAF, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Teniendo en cuenta que el 50-50 de la sociedad vasca es un mito. ¿Alguien cree que el plan Ibarretxe tendría menor apoyo que el estatuto? Por cierto, ¿alguien se lo ha leído? ¿Sabéis de qué va? Porque cada vez que hablan en algún lugar del plan Ibarretxe, me temo, me tengo que ir al libro verde a ver si están hablando del mismo que tengo yo en mi bolsillo. Y casi me entran ganas de preguntar sobre ese plan tan chulo independentista, asociacionista, la leche, porque no es el mío, no es el que yo tengo. Mi plan es una reforma necesaria del Estatuto de Autonomía para dotar a Euskadi de los instrumentos necesarios ante las nuevas circunstancias, Europa y globalización. Para el siglo XXI, una vez libres, supuestamente, de toda amenaza involucionista y con la posibilidad de que los vascos y vascas se expresen libremente lo que quieren ser. No los nacionalistas, los vascos. Porque esta es otra. Dicen que la sociedad es menos nacionalista de la historia. Y entonces, ¿qué miedo tienen a que esta sociedad, que responde mayoritariamente a su patrón, se pronuncie sobre el plan Ibarretxe? Porque parto de la base de que todos somos demócratas. No. ¿Qué problema hay en consultar al pueblo? Estamos en la cuenta atrás de algo grande. No sé si terminará en conflicto vasco o no. Porque aunque a algunos les parezca frívolo, y a otros, los frikis, poco creíble, al final de la saga Matrix, la película Matrix Revolutions, con el fin del centenario conflicto entre humanos y máquinas resuelto en un instante inesperado, podría sucedernos a nosotros, como ya les pasó a tantos con el final de la Guerra Fría. Quizá no nos demos cuenta de la misma forma que yo no me di cuenta realmente de la dimensión de la aprobación del plan, precisamente por estar dentro, por ser parte del asunto. El 15 de marzo se disolverá el Parlamento. El 28 de abril será San Prudencio, patrón de los alaveses. Al día siguiente comenzará una campaña electoral que se prevé movida entre Pachi y nuestro Juanjo. Y el 15 de mayo de 2005, domingo, las elecciones. Se testará el hecho cierto, el pasado siglo, que en periodos estatuyentes, como fue el de 1973, el nacionalismo vasco vence en Chicha y Cerebelo. En 1932, después de que muchos municipios navarros controlados por los caristas votaran en contra de lo que les habían mandado sus concejos, mandato al cesto de los papeles, el estatuto de Estella-Lizarra, se produjo un nuevo proceso que culminó en una consulta popular, tal y como hoy sucede, antes de la aceptación por las Cortes, y tras la victoria del estatuto con la compilación de Araba, donde votó a favor menos del 50% del censo. Por la abundante abstención, de cuyo debate en Cortes surge el llamado problema a la vez, creado por el interés de Tequiro Andrés de la derecha española. El nacionalismo obtuvo unos resultados magníficos, o en 1984, cuando los resultados de la aplicación del estatuto, que no se movería más allá de 1985, eran visibles. Eligieron los vascos al Lehendakari Garaikoetxea con los resultados no igualados hasta la coalición del 13 de mayo de 2001. Aparte, dice la rumorología que ETA va a dejar las armas, anuncio que haría en una vergüenza del presente año 2005. ¿Qué cosas se decían, Lehendakari Ibarretxe, cabeza visible del nuevo estatuto político. ¿Qué pasaría si se aprobara definitivamente el referéndum, el plan y entrara en vigor? Pues probablemente que pasados 25 años PNV y EA irían hacia la independencia y el PSP y el PSE defenderían con ardor y cariño el actual plan del actual Lehendakari. Como el sistema de compuertas y presas descrito anteriormente para el caso de Latinoamérica. Hay cosas que cambian, no muchas, y otras que no cambian jamás, que son comunes a todos los lugares de la Tierra, ya sea voluntaria o involuntariamente. Finalmente, para hacer honor al título, debo señalar una curiosa y pintoresca aportación al debate. Si prefieren que unan todo Egoalde, va a ser imposible que entre Iparralde, Nafarroa y la comunidad autónoma vasca, que hagan cálculos a ver quién saldría elegido Lehendakari. O si no, ponemos directamente a Miguel Sanz de Lehendakari. Lo mismo que no queremos partir Nafarroa en dos para poder incorporar así la mitad norte a Euskadi, no queremos más el país dividido. Aunque si una parte pueda avanzar en la dirección de la autodeterminación, no debemos dudar en ello.
esta es una idea que lanzo por si alguien quiere reparar en ella. Concluyendo, la paz de los valientes implica no la derrota de ninguna de las partes en conflicto, que todos aparenten haber ganado en algo. Eso sí, para solucionar el fin del conflicto. Pues como dijo el Nasiós Tabaidagunea, una cosa es la solución del conflicto y otra la cuestión política y territorial. Eso sí, y esto es impepinable. La puerta está abierta y solo una invasión de aplicación de los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución Española puede congelar. Aparte de que no es estético en la Europa de hoy en mandar a los tanques, si es que los tienen. Que no parar, porque esta vía, como ya ve tanta gente aquí y de allá, es imparable. Ya cuenta atrás hacia nuestro futuro está en marcha, un futuro que pasa solo por nuestras manos. ¿Es eso realmente lo que tanto temen? Y un comentario de Anonymous que ponía: me parece muy apropiado tu análisis. Comparto los grandes brochazos que das. Estamos en un momento histórico y todos debieran estar a la altura. Todo el espectro político. Eso sí, comparto la propuesta, pero no es mi aspiración máxima. Gora Euskadi Askatuta. Luego nos encontramos con el hecho de que las elecciones fueron el día 17 de abril y no cuando yo sugería, el 15 de mayo, es decir, un mes antes de lo que se establecía. Pero continuaremos mañana y al otro con dos textos que tienen algo que ver, como es In Ibarreche We Trust y el análisis del resultado electoral llamado Sin Tregua. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.